Hola para todos, una vez más estamos aquí. Esta vez es una charla de fe enfocada a la versión de la mamá de Esteban y Violeta sobre cómo es criar a dos niños en la fe. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por invitarme a esta entrevista. Mi nombre es Viviana Sánchez, soy odontóloga y madre educadora en casa. Cuéntanos un poco y cómo ha sido la experiencia pues, de la crianza con los chicos, sobre todo el tema desde la fe. O sea, sabemos que han tenido una formación homeschool y sabemos que también desde la casa se les ha inculcado mucho los valores cristianos. Queremos conocer un poco cómo ha sido eso con ellos. La decisión de hacer homeschooling pues inició desde que el que ahora es mi esposo, pues éramos novios, decidimos que cuando tuviéramos hijos los íbamos a educar en casa, sobre todo como por lo que habíamos vivido. No eran unas épocas como las de ahora, que creo que las de ahora sí están pues una época muy difícil para educar hijos, pero veíamos cosas que sucedían cada uno en sus respectivos colegios, universidades, y uno decía, pues no quiero que mi hijo viva estas cosas que está viviendo, ¿cierto? Y queremos como fortalecer esos principios, esos valores para que tengan la firmeza de cuando sean grandes decir no, no lo voy a hacer, o sea, saber tomar unas buenas decisiones cuando se llegara el momento más difícil. Pero inicialmente pensamos, ¿no? Los primeros 7 años, como habíamos leído en varios libros muy interesantes, donde decía que el cerebro y que los principios y los valores se afianzaban en esos primeros 7 años, que lo que fuera hasta esos 7 años, eso es lo que ellos iban a hacer el resto de su vida. Entonces pensamos, no, es súper importante estos primeros 7 años los vamos a tener para que evitar que se contaminen de todo lo otro que lo pueden llevar los niños del jardín, de otros lugares, porque en los otros hogares pues no sabemos cómo viven, qué ven, qué hacen, ¿cierto? Pero, y qué escuchan. Entonces eso es lo que ellos van y llevan al jardín, al colegio, a la escuela, entonces también de ellos aprenden. ¿Qué retos has tenido personales como mamá en el momento de criar tus hijos con el estilo que han decidido como pareja? O sea, que tú digas como mamá me toca esforzarme en esto, fortalecerme en esto, me ha tocado como esos retos personales que tú has vivido en este proceso de ser una mamá que quiere educar desde la fe con unos principios muy claros y básicos. Pues es bueno, primero es haber tomado esa decisión porque soy profesional, ¿cierto? Y, y no ejercer de tiempo completo o poder realizarme como persona, pues fue difícil. Pero cuando lo decidimos es sí, hay que leer, hay que estudiar, hay que meterse más como en ese, o sea, empezar a investigar, aunque ellos, la idea es que investiguemos juntos porque yo no me lo sé todo, pero lo que ellos preguntan, y eso es lo bonito del homeschooling, porque se estudia a base de lo que ellos quieran. Entonces, pero porque las nubes hacen así, entonces, pues vamos a estudiar las nubes, ¿cierto? Es que todo tiene, todos sus, y empiezan, mami, ¿por qué el cuerpo tal cosa o por qué esto? Entonces, pues estudiemos, entonces desde ahí se hace la investigación, de la curiosidad y de lo que ellos van viendo que quieren investigar. Entonces lo hace más divertido, no es como, este tema hoy vamos a ver ciencias y van a estudiar tan animal, y entonces, bueno, no, vamos, vivenciamos, vemos el animal en vivo, en directo, lo estudiamos. Entonces, eso ha sido muy chévere y ese ha sido el reto, estar dispuesta todo el tiempo, 24/7, Ujú. a lo que ellos es, Y en o lo que esa, nos repare ahí el camino. y en esa dinámica donde digamos que el pensum surge a partir de la curiosidad de los niños, eh, directamente buscan en internet o hay un programa que ustedes estén siguiendo a la hora de educarlos sobre el cual se basan para resolver esas dudas que a ellos les surgen. O sea, ¿siguen algún programa o ustedes dijeron como no, vamos a hacer nosotros el homeschool, entonces nosotros mismos vamos a organizar que van a ver tal año, tal año, tal año? ¿Cómo fue eso? Bueno, sí nos organizamos buscando, yo me pregunto y miro como un pénsul de, bueno, en primero qué debe saber un niño, en segundo más o menos qué debe saber. También pues tengo mucha gente que me ha ayudado, ¿cierto? Tías profesores, primos profesores. Y yo les pregunto, a mis amigas les pregunto qué está viendo tu hijo, cómo va, ta, ta, ta. Y eso, entonces, bueno, eso me ayuda a orientarme. Pero sí también buscamos libros
libros de primero, libros de segundo, que ellos los vayan haciendo y eso, y pues esas guías nos van ayudando. El internet también, muchas de esas dudas las resolvemos por internet, ¿cierto? Entonces, pues miremos en internet y vemos un video que nos explique cómo funciona tal cosa. Entonces, o el ciclo del agua o de los animales, cómo es la reproducción de ciertos animales, todo eso el internet nos ayuda mucho. ¿Qué libros leíste para formarte como mamá? Que creo que es algo que de nuestra audiencia que están empezando o que ya tienen hijos, pues también quieren empezar a saber de como mamá qué libros los puede orientar. Bueno, están los libros El hogar cristiano, La conducción del niño, la autora es Elena G. de White, son libros muy, muy buenos, los recomiendo mucho porque nos ayudan demasiado, sobre todo con el objetivo que teníamos como pareja, que era afianzar sus principios y valores en su parte espiritual, ¿cierto? Porque para nosotros está primero esa parte que lo demás. No nos importa que vaya ni a la mejor universidad ni que sea el mejor profesional y que lo hagan, claro, uno de padre siempre tiene sueños, que sea, pero no es nuestro principal Motivación. Exacto, lo primero es que ellos tengan principios y valores firmes, que sepan tomar buenas decisiones, porque pensamos que esa es la base de la vida, que tomen buenas decisiones, a decir sí y no cuando vengan las tentaciones o las cosas que se van a venir en la vida, pero que sepan qué camino seguir. También hay otros libros que se llaman, son 3 tomos, ay, qué pena, no recuerdo muy bien el nombre de ellos, sí, Los primeros 7 años se llama el libro, los leí tarde. Pues los leí Cuando ya tenían más de 7. No, pero pues ya se había nacido Esteban, Ok. y me demoré para leerlo, ya nació Violeta, pero son libros súper, súper interesantes que yo creo que los padres lo deberían de leer antes de tener hijos para estar preparados, porque es que no nos preparan para ser padres y la verdad uno se equivoca demasiado. Me imagino a Vivi leyendo el capítulo cuando Esteban ya tenía 5 años y como, Sí, con razón. pero si vieron cosas que uno dice, lo hice mal, Ok. y quisiera devolver el tiempo, pero ¿por qué no leí eso? ¿Pero por qué no hice esto? Hay una gran fortaleza que encuentro a la hora de escuchar todo lo del homeschool y es que pues finalmente hay una presencia muy constante entre la madre y los niños. O sea, hay una relación que en educaciones y formaciones tradicionales creo que se ha venido perdiendo y me parece que esa es una fortaleza bien interesante sobre todo para el desarrollo de los niños. Ahora, teniendo la fortaleza y la oportunidad de estar constantemente contigo durante el desarrollo, cuéntanos un poquito cómo ha sido esa educación desde lo espiritual. También estaba, digamos, dentro del pensum que habían organizado o que habían tratado de organizar para ver año por año qué les van enseñando o lo tienen como un pensum aparte, qué días concentraban los estudios en temas espirituales o en temas de la fe. No, los temas espirituales y los valores son siempre, o sea, eso es diario, eso es, o sea, diario, digamos, está en su horario, está lo que van a hacer cada día, entonces ellos saben que se levantan y está su meditación, su oración personal, está el culto familiar, y ahí es donde pues también se hablan de temas que sabemos que ya les tenemos que ir hablando, o si pasa una situación en el día, te parece que lo hiciste bien con el amiguito, o por qué no hiciste eso, o mira que si vemos tal cosa, donde uno les va enseñando, pero es un diario, eso es a diario, siempre, siempre, siempre. Y alguien me enseñó también que, o sea, todos los días trata de hacer algo por alguien, pues yo también se los digo, trata de que todos los días se te dé la oportunidad de hacer algo por alguien. Espérate, una dudita chiquitica que creo que a muchos les puede interesar. ¿Cómo funciona lo del culto familiar? O sea, entiendo, es fácil entender o imaginarse la educación del niño meditando o de hacer una oración matutina, pero ¿cómo es el tema del culto Bueno, familiar? incluso como es una meditación para un niño, O ¿sí? bueno, Porque también. tampoco es como que ya se lo imaginaron, no sé, media El hora niño aquí y pues no, ahí. ¿cuál es la meditación que ellos hacen por la mañana y cómo es el culto No, familiar? y también es súper válido porque finalmente una meditación implica también una quietud y los niños son inquietos. Exacto. Entonces, ¿cómo es ese espacio con ellos? Bueno, ellos, pues obviamente ellos se levantan activos, ¿cierto, mamá? Tal cosa. Y ahí lo primero que les decimos, ¿ya hiciste tu culto? Entonces, el culto es siempre, bueno, hay
adecuados para lecturas para cada edad, ¿cierto? Entre más pequeños, pues son libritos más didácticos, con letra más grande y más cortico los textos. Ok. Entonces ellos ya leen, o sea, solo el hecho de ir creando el hábito, que De tenga la lectura. el contacto con la Biblia. Entonces está la Biblia, cuando son más chiquiticos, está la Biblia son más los dibujos que la letra. Entonces ellos pues se lo están imaginando la historia y como se la hemos contado, pues entonces vuelven y se imaginan todo el suceso, ya saben de qué están leyendo. O se van imaginando el cuento. Después ya cuando aprenden a leer, pues ya intentan leer, pero son versos más corticos. Sí. Y a medida que van creciendo se va aumentando ese nivel De lectura. exacto, y ya de dificultad. Bueno, entonces ya pues, Esteban, por ejemplo, ya lees la Biblia. Violeta lee la Biblia, pero en un contexto más, un poquito todavía didáctico. ¿Desde qué edad empezaron ellos a hacer su culto individual en las mañanas? Yo creo que por ahí a los 4 o 5 añitos que ya ellos Esteban aprendió a leer muy rápido y Violeta le encantaba ver los libros y contar historias y ella los contaba a voz alta, pero ella se los inventaba. Ok. Entonces ella también, sí, por ahí a los 4 o 5 años yo creo que ellos empezaron a hacer ya esos libros, pues como que les decíamos levántate y lee la Biblia. Ok, igual creo que algo importante es que lo hicieron desde la cuna. O sea, ellos estaban acostumbrados, porque muchas veces y muchas mamás consideran que un bebé que todavía no sabe hablar o que no establece una conversación es como si su cerebro todavía no entendiese. Y creo que es importante aclarar que desde que ellos nacieron, pues no les iban a decir, oye, haz una oración, pues porque no, pero sí era como la mamá haciendo la oración con el bebé, por gracias Dios por este día, porque nos levantamos bien, porque tenemos salud, porque estamos en casa tranquilos, y como a partir de ahí el bebé empieza a construir el hábito. O sea, desde bebé él se acostumbra a que en la mañana mi mamá, cuando me saluda, hace una oración especial. Y eso ya se va quedando en el cerebro del bebé a Sí, partir de los años. precisamente Esteban es un gran lector, él ama los libros, pero aún desde muy chiquito yo lo sentaba y nos poníamos a leer, yo me ponía a leerle los libros, pero como eran imágenes, dibujos para él, pues a él le encantaba. Después fue creciendo y fuimos aumentando pues también ya más letrica, menos dibujo, pero desde pequeño le leía tanto y él aprendió a amar los libros. Eso me pareció muy importante y muy rico. Pero claro, con el segundo tal vez no tuve tanta dedicación porque con el primero estaba embarazada, entonces más cansada, entonces yo lo cargaba y nos poníamos a ir a leer. Tenía como, ya con el segundo pues uno tiene más un corre-corre, que también le leímos, pero creo que faltó hacer más por ese hábito de la lectura con la niña. Pero desde ahí, o sea, Esteban él dice que más o menos se lee 10 libros en el año. Me ganó. Le encantan los libros. Igual creo que también entra dentro de las personalidades y de los gustos, entonces no sesguen a los niños a algo, o sea, si a lo mejor es a través del dibujo, entonces cuéntale tú la historia y que el niño lo dibuje. O sea, obvio tratando de evitar las pantallas al máximo, pero el asunto es desde lo que el niño disfrute, enséñenle a ver a través de ahí su relación de fe con Jesús. Esteban le gustó la lectura y seguramente él seguirá leyendo muchísimo y estará en contacto con esto, pero si tu niño no es tan lector, pues busquemos una herramienta que funcione. Igual, por ejemplo, pues por lo que sé, Violeta es severa deportista. Entonces, pues ahí está, digamos, también un cero contraste, porque creo que le han metido como cuánto deporte existe y se ha sacado medallas de oro en cuanto deporte existe. Y según lo que hablamos con ellos en el podcast pasado, pues hubo una experiencia que involucraba el tema de la firmeza de los principios en la fe y justamente esta área del deporte, específicamente en el caso de Violeta. Pues me gustaría es como conocer un poco esa historia desde tu perspectiva, cómo fue, qué pasó, qué dificultades hubo, cómo lo vivió la niña, ese tipo de cosas. Bueno, bueno, hablando de lo que dicen que son diferentes, es totalmente cierto. Aprenden muy diferente, o sea, bueno, me estoy saliendo un poquito de lo que me preguntan, que ya voy hacia allá, sino que esto también me parece muy importante, es por la forma de cómo aprenden todos aprenden diferentes, ¿cierto? Y digamos que en el colegio, pues todos les toca aprender igual. ¿Cierto? Entonces Exacto. eso es una forma que también nos gustaba porque como Esteban solo lee y aprende, Violeta no, Violeta tiene que Tiene que hacer. vivirlo, hacerlo, sentirlo para yo aprenderlo. Entonces
pues con Violeta se trata de estudiar diferente a como se estudia con Esteban, pero cada uno estudia con sus métodos diferentes y aprende. Entonces me parece súper importante porque en un colegio no te dan esa oportunidad. Te dicen, o aprende, O aprende o aprende. O sea, se y, adapta. o no aprende, porque escriban escriban lo que está en el O sea, tablero. y puede replicar, pero exacto, no aprenderlo. Nada, entonces eso yo tampoco quería, porque es que yo lo viví, yo me acuerdo que yo solo escribía y me trazaba, y eso era para mí era también una angustia, yo decía, no, ¿qué es eso? Pues, entonces, para eso con mis hijos no quería que vieran también esa parte, que disfrutaran el saber, el conocimiento, aprender, que fuera rico, divertido. Y ya la parte espiritual que me dices de Violeta, Violeta, como me dices, son diferentes, están muy intelectual, Violeta es una deportista, y en el deporte le ha ido muy bien. Tuvo nuestra primera experiencia en el deporte, tuvo un torneo de tenis. En su primer torneo no pensábamos pues que fuera a ganar, era la primera vez, no tenemos experiencia, ya tampoco, pero fue ganando. Y ganó el primer partido, y ganó el segundo partido, y ganó el tercer partido, entonces no, que ya llegó a cuartos. Entonces, cuartos, entonces ya lo jugaba, era un sábado. Y fue el primer torneo. Fue el primer torneo que ella jugaba. Fuimos, ganó el de cuartos, llegó a la semi, pero entonces la semi la jugaba el sábado y la final era el domingo. Yo fui a hablar con el director, el director del programa me dijo, no, bueno, uno de los organizadores me dijo, no, eso no se puede hacer, si quieres ver si hablas con el organizador del programa. Era un torneo nacional. Dije, no, yo voy a hablar, mi esposo me dijo, yo creo que es mejor que la niña se retire para que deje que pase la otra niña, porque es que no vamos a poder continuar. Y dijo, no, hablemos, lloré, Señor, bueno, toda mi en Dios. Hablé con el Señor y Él me dijo, yo quiero saber a usted qué viene. Y yo le dije, es que mi hija no lo puede jugar mañana, ¿será que puede jugar el partido el domingo? Y él me dice, sí, dale tranquila, que lo juegue el domingo. Para mí eso fue, yo me puse a llorar, yo Dios, gracias, eso fue maravilloso. La niña juega el domingo, gana la semi, llega a la final y ganó la final y se ganó ese torneo. Eso fue pues una alegría. Este año nos pasó lo mismo, la niña llegó también muy avanzada. Volví a hablar. ¿Iba cuántos? ¿Semi, cuartos? Iba para octavos. Había muchísimos más niños. Okay. Ay, no recuerdo si octavos o cuartos, bueno, pero ya había jugado varios partidos, entonces ya le tocaba el del sábado. Yo fui a hablar también con la parte más difícil, el organizador del programa, fui directamente donde él me dijo, arréglelo usted todo, búsquese la cancha, búsquese y hable con los papás y organice usted el partido, yo la dejo hacerlo. Yo me fui feliz, dije, ya hice lo más difícil. Ya me dieron el permiso. Sí, fue todo el tiempo orando, Señor, por favor, tú eres el dueño de todo, tú puedes, Señor, es lo que tú quieras, o sea, como tú quieras, yo sé que tú me vas a... Pero resulta que normalmente pues los papás y todos son muy flexibles, todo el mundo dice, y si vienen de viaje, todos dicen, lo que más podamos adelantar para irnos más rápido, o para saber si avanzó, entonces, pues bueno, ya sé que me tengo que quedar, o si ya perdió, pues nos vamos de una vez. Pero nos tocó una familia diferente, una familia, es una familia asiática, y tenían... Súper rigurosos. Son muy rigurosos, también eran educación... Homeschool. Sí, hacían el tipo Montessori, y que también son muy organizados en sus horas, pues supremamente organizados, ya los asiáticos son mucho más organizados que nosotros, y me dijeron que no, que la niña ese partido lo tenía programado para el otro día a las 9 de la mañana. Entonces mi esposo dijo, yo le dije, habla con el papá, a ver si el papá nos ayuda. Pues el papá tal cual dijo, no, la niña está programada para jugarla mañana, así que ese partido no se pudo adelantar. Y mi hija se pone triste ese viernes, me dijo, me abrazó, lloró un momentico, pero ya, y yo el sábado fuimos a la iglesia, ella me dice, mamá, ¿es cierto que ya estaría jugando el partido? Y yo le dije, sí, hija. Me dice, bueno, pues ella ha sido un temperamento muy tranquilo y creo que eso le ha ayudado mucho en el deporte, su personalidad, la manera como maneja esas emociones y esas cosas, ¿cierto? Él lo hace todo, pues es admirable. Y pues yo la sentí muy tranquila. Ayer, bueno, el día que grabas la grabación. Pues me di cuenta que todavía eso Todavía sí hizo mella en ella. Todavía le toca. Pero ese día al sábado lo estuvo tranquila, jamás me dijo, ¿y por qué Dios no, o renegar de Dios? Eso, no,
nunca renegó, nunca lo hizo y para mí lo hizo con facilidad. Dijo, sí, mamá, no, yo sé que el sábado no, y así fue. Hay una cosa que me parece muy impactante, digamos, de todo este testimonio, y es que evidentemente la formación en la fe adventista que han tenido pues aquí en la casa, pues les ha sentado unos principios, por lo que veo, muy claros a los niños. Y pensar que una niña de Violeta, ¿cuánto es que tiene en este momento? ¿Cuánto fue? 9 años. 9 años, que vivió esta experiencia, tenga la capacidad de aceptar que, digamos, no se dio por preservar ese principio de fe de es que voy a guardar el sábado, y que lo que dices es que al día siguiente, que el día efectivamente donde tenía que jugar, no estaba renegando, ni estaba hablando mal de Dios, ni estaba pensando en el partido mientras estaba en la iglesia, pues habla de algo realmente muy admirable a nivel de establecer y de preservar los principios que uno tenga, independientemente si son adventistas o de cualquier cosa, porque es que cuánta gente adulta en una situación de esas no Tal empieza a cual. negociar sus principios. Y pienso que el hecho de negociar sus principios en la actualidad es algo tan común que también hace que existan muchos problemas, porque por no tener esos principios muy claros, muchas veces no somos claros con la otra persona y no somos claros con nosotros mismos y perdemos en ese juego, vamos dejando de ser tan honestos que eso se vuelve un escenario para que muchas cosas negativas pasen. Entonces, pues, que una niña de 9 años tenga esta capacidad de quitarme el sombrero, o sea, eso es una cosa muy loca. Yo creo que ya para ir cerrando, me gustaría saber como qué evaluación, entre comillas, evaluación has tenido del proceso. A lo que voy es, muchas personas van a decir, sí, pero ¿y homeschool? ¿Cómo sabemos si están cumpliendo con los saberes que deberían tener? O es que el colegio también es para socializar y estos niños que se crían en casa pues se crían muy solos y entonces no aprenden o a compartir o a resolver. Como tu proceso, ¿qué cosa puedes decir? Mira, pasó esto y me di cuenta que mis hijos tienen un desarrollo normal. O me dices, no, no están tan bien, tendríamos que hacer. Como, ¿qué evaluación has tenido tú? Bueno, lo primero que a uno le dicen es, ¿y cómo socializa? Como si eso fuera lo más importante, ¿cierto? Antes pues no sé si mandan al colegio los niños para socializar, pero creo que hay muchas formas de socializar. Y hemos descubierto y nos decíamos las madres homeschool, socializan más nuestros hijos que son homeschool que un niño en colegio, porque ellos solo socializan entre niños, los centros se socializan con adultos, niños, entonces la facilidad que tienen ellos para hablar con un adulto y un niño es súper admirable, me Ahora, parece súper bonito. totalmente contraintuitivo. Uno literalmente pensaría es antes como que no tienen habilidades para Sociales, sociales. total. No, no, y antes mucho mejor, porque o cuando a mí me toca ir a los jardines a hacer certificados y uno pregunta, ¿quién es Mariana? Y todos los niños se miran y uno, ¿tú eres Mariana? ¿Tú eres Mariana? Y todos dicen que sí. Yo decía, ¿pero qué es esto? En cambio, esos niños sanos hacen como con una conciencia, una tranquilidad, no tienen temor. Entonces, con los adultos hablan súper bien, con un niño también lo tratan si es menor lo tratan muy bien, si es mayor entonces socializan. O sea, me parece que esa parte es antes muy ganadora, me parece que es mucho mejor. Loquísimo. Sí, es mucho mejor. Eh, Y a nivel académico, y a nivel académico aprenden mucho más rápido. Digamos, Esteban está en un grado pues mucho más alto, Violeta también, porque ese aprendizaje se hace mucho más rápido y en mucho menos tiempo. Entonces hay más tiempo para aprender muchas para otras aprender otras cosas. cosas. Entonces eso es, ellos consumen y consumen todo lo que quieren y es porque están aprendiendo lo que ellos quieren aprender. Y lo estamos sabiendo de otra manera didáctica, no hay sentados en un pupitre unas horas, descanso, no. Y hay tiempo para hacer todos los deportes que ellos hacen, muchas actividades hacemos. Realmente yo creo que los padres homeschool vivimos supremamente ocupados. O sea, todo el tiempo estamos allí, allá, corre para allá. Tenemos una actividad allí, luego allí, y son de muchas, muchas actividades. Tuve mi época, o mejor dicho, el año pasado tuve una crisis porque tuve mucho temor, sintiendo de que no sé si lo estoy haciendo bien, sobre todo en la parte académica. Esteban ya estaba en bachillerato y yo le dije a mi esposo, no sé qué hacer, él tiene 11 años, les ponen que el año pasado pues entonces él ya pasaba a sexto. a sexto, sí. Y yo le dije, no, bachillerato no. Realmente cuando nosotros nos lo propusimos era hasta los 7 años. A los 7 años dijimos, no, sigamos con la primaria que es más básico. Pero ya pasaba y bachillerato y yo digo, no,
no, entré en terror, me dio mucho susto, dije, no creo ser capaz, yo bachillerato sí. Ya, hasta ya no Eh, me acuerdo, yo llegué a fraccionarios. y pues también son muchos años, ¿cierto? Y yo decía, bueno, y yo también, mi parte profesional, que hubo como una frustración, créame que uno entra en crisis, uno como madre tiene muchas crisis, pero, pero todo eso se ve, es gratificante cuando uno ve los resultados. Entonces viajamos, entonces entraron a un colegio como para aprender inglés, pero era una escuela normal, sino que hablaban solo en inglés y eso era parte pues de nuestro plan. Y cuando vamos, ellos terminan año, vamos las profesoras y nos hablan de ellos de una manera, ellas estaban encantadas con los dos, nos decían qué niños tan admirables, tan maravillosos, la manera como aprenden, como nos hablan, son tan educados, tan respetuosos, es que lo que vimos acá con los niños son muy diferentes, ellos pues son diferentes, veían la diferencia en ellos y yo también sé que es la parte espiritual, ¿cierto? Claro. Ok, eso ahí. Y en cuanto a conocimiento, cómo estaban de avanzados en su conocimiento, y yo le digo a mi esposo, la estamos Lo hicimos haciendo bien. bien. Entonces como que estamos bien y eso fue como que Un un respiro, respiro, un alivio claro. para mí y y las fuerzas como para decir, continuemos, porque no colegio, yo decía que sí, que ya era, sí entraban, pero después no soy capaz, yo no soy capaz y realmente vamos bien. Vamos bien. Y para ir cerrando, cuéntales a estas madres, a estos padres que están en el camino de la fe, ¿por qué ha sido para ustedes importante pensar primero en ganar el reino de los cielos antes que cualquier cosa acá en la tierra? Porque creo que lo primero que debe estar en nuestras vidas y en nuestros hogares es Dios. Si Dios no está en medio de nosotros, no sería tan fácil. No sería fácil y creo que la tarea sería más difícil. Pero estamos seguros de que el Señor vendrá por nosotros por segunda vez y que moraremos en el cielo por la eternidad. Y queremos estar con nuestros hijos en el cielo porque lo que está en la tierra es pasajero, es terrenal, esto acabará, nada de esto nos llevaremos, pero, pero sí queremos estar en el cielo con nuestros hijos. Y pues Dios nos dejó esa responsabilidad y queremos entregarle nuestros hijos y esta responsabilidad a Dios. ¿Ok? Si tienen dudas, preguntas o quieren que volvamos a invitar a Vivi en un podcast de estos, por favor, déjennos en los comentarios, escríbanos qué dudas, qué preguntas tienen para ella y cosas que quieran ampliar de lo que significa la crianza en la fe para que podamos responderlas en un siguiente podcast. Muchísimas gracias.